tardes a todos, ¿eh? Esta es nuestra tercera clase de este ciclo que se llama Primer Ciclo de Charlas de Profundización Teológica. Bien, ¿dónde vamos? Entonces, nosotros hemos visto el tema fundamental es evangelizar en medio de la increencia. Vimos una primera tema que fue cómo transmitir la fe en un mundo no creyente, ¿no es cierto? Fue la primera. La segunda, razones para una increencia religiosa. Y la tercera, qué es y cómo realizar un diálogo interreligioso, que es la tercera, la actual, la presente. ¿De acuerdo? Entonces, ese tercer tema vamos a ver. El primer tema es el tema que veremos. Eso es lo primero que vamos a hacer. Ahora, primero tenemos que preguntarnos, número uno, ¿qué hemos visto? Para recordar, ¿no? Porque después de un mes o dos, como que no se olvida. Entonces, hemos visto, recuerden, cómo evangelizar en medio de la increencia, que fue como el primer tema, que fue en el fondo, qué hacer, cómo presentar el mundo de la fe en un mundo menos creyente. Después, dado que estamos en un mundo plural, secular, esa es como la razón, ¿no es cierto? Y vimos que había ateísmo, había distintas formas de pensar, y entonces allí se transmite la fe con un testimonio atractivo. Eso es como lo primero que vimos en la primera sesión. ¿Se recuerdan? Bien. Luego, en realidad, vimos que algunas dificultades del acto mismo de creer. ¿Se recuerdan que era difícil creer muchas veces porque es una situación más difícil a veces? Hay distintas posturas, hay duda, hay inquietudes. Entonces la fe también tiene sus pequeñas dificultades, y también vimos que la fe es un acto esencialmente libre. Entonces, en ese sentido, eso es todo lo que hemos visto hasta hoy. Entonces, bien, eso es lo primero. Ahora, sin embargo, frente a esto tenemos otras dificultades, nuevas dificultades. Y una dificultad, realidad nomás, frente a este mundo actual, donde es difícil creer lo que hemos dicho, una de las dificultades es que hay muchas religiones. Por ejemplo, hay religiones monoteístas, estoy diciendo nada nuevo, sino que simplemente para ubicarnos en el tema. Por ejemplo, hay religiones monoteístas como el judaísmo, el islam, ustedes la conocen bien. Aquí en Chile hay pocos, pero hay. La gran mayoría son cristianos, ¿no es cierto? Otros también, a veces nos encontramos con grupos que podríamos llamarle semicristianos, testigos de Jehová, que en la mañana del domingo muchas veces están visitando las casas, ¿no es cierto? O mormones, que también visitan las casas, no son cristianos. Entonces, otro tipo de personas distintas, ¿no? Después, aunque hay muy pocas entre nosotros, pero aumenta algo, religiones, llamémosle asiáticas, como el budismo, el hinduismo, que son en la totalidad del mundo muy numerosas, aquí en América poco numerosas, pero eso es un grupo importante de personas, ¿no? O, por ejemplo, si miramos África, hay religiones animistas, que son... tienen que recordar un poco estas religiones, porque las vamos a recordar en otro momento algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, todas las religiones originarias animistas, que son en el fondo un culto a los antepasados fundamentalmente, y de alguna manera al ánima que tienen las cosas, eso se podría llamar religiones animistas. O también encontramos otras religiones originarias en Chile, por ejemplo la religión mapuche, que tiene sus propias características, y en cada país de Latinoamérica también otras. Entonces, en ese sentido hay distintas posturas en las religiones originarias. O también tenemos en el New Age, o la nueva era, son otros modos de creer, de estar presente en la actualidad. No es propiamente una religión, pero se puede considerar en algún sentido así, ¿no, verdad? Entonces también tenemos esa posibilidad. O incluso hay personas que
más bien siguen supersticiones a modo de religión. Creen en ciertas cosas, a veces son cosas tan simples como el tarot, otras, pero que están mezcladas con otras religiones, pero termina siendo una suerte de superstición. Entonces, aquí tenemos, si ustedes se fijan, muchas religiones con muchas diversas creencias, y eso tiene para nosotros una dificultad, porque cada persona piensa distinto. Entonces, eso es una nueva dificultad. Con esto no estoy haciendo un juicio valórico, moral sobre las personas que están en esa situación, ¿no? Sino que simplemente estoy diciendo que a la hora de evangelizar, de hacer una clase de religión, fundamentalmente una clase de religión, uno tiene que contar que en la aula pueda que haya también, o en el colegio, o en el ambiente, personas que tengan otras religiones. Y eso es una dificultad, una realidad. Entonces es bueno también ver eso, por qué eso puede, cómo evangelizar en esta tercera problemática. Hemos dicho la increencia, hemos dicho otras cosas, pero ahora tenemos este nuevo tema. Pero además se agrega otro problema también, y que los cristianos estamos desunidos, que es distinto a lo que hemos dicho, porque los cristianos tenemos, diríamos, de alguna manera la misma religión cristiana, pero dentro de la religión cristiana hay desunión, y eso significa que ha habido división histórica, divisiones, y entonces, por ejemplo, encontramos que existe en el Oriente, en Grecia y en todas esas partes, aunque también por los inmigrantes, también ahora en América, iglesias ortodoxas, ¿no es cierto? O católicas de rito oriental, caldeas, maronitas, sirias. Bien, hay iglesias ortodoxas, un grupo grande, o por ejemplo encontramos también todas las iglesias que vienen de la reforma luterana, los llamados protestantes, ¿no? Anglicanos, calvinistas, y de ahí también presbiterianos, episcopalianos, que son divisiones de esta gran familia, llamemos protestante, de las grandes iglesias tradicionales. O nos encontramos incluso dentro del mundo de la renovación luterana, dentro de ellos mismos, una suerte de renovación o reforma que se llama evangelismo, evangélica, que podríamos pensar los metodistas pentecostales, todos los llamados más bien evangélicos, porque tienen es una reforma dentro de la misma liturgia, dentro de la misma reforma protestante, vale decir, en el siglo XIX en general, menos institucionales y mucho más del carisma, del espíritu, de la palabra, simplemente, menos institucionales como la grande iglesia de la Reforma. Entonces, en ese sentido hay una decisión en todo este mundo de buscar el trabajo ecuménico, vale decir, buscar la unidad. Pero, dicho así brevemente, tenemos que, frente a la dificultades propias de la evangelización en un mundo no creyente o con dificultades para creer, hay también una dificultad de que uno se encuentre en un mundo plural, donde hay diversas otras religiones y donde también hay cristianos divididos en diversas confesiones. Ese es el tema que hoy día quiero conversar. ¿Estamos claros? Entonces, ese es lo que yo quiero conversar. Bueno, pero lo he hecho en dos partes: diversas religiones y división de los cristianos, porque en realidad hay que distinguir claramente dos cosas que son diversas. Y en esta clase quisiera yo conversar, explicar, compartir dos aspectos que como la iglesia se plantea. El primero es el diálogo interreligioso, que es respecto a las religiones de las cuales ya hablé. Dijimos, ¿no es cierto?, todas las religiones. Bueno, eso, el diálogo interreligioso, si uno mira cualquier diccionario teológico, en este caso yo tomé ese de este autor, y fíjense lo que dice, ¿no es cierto? El diálogo interreligioso es un diálogo entre creyentes de varias religiones, distintas religiones, que están cada uno convencido de la verdad de sus respectivas creencias. O sea, si uno conversa con un judío, está convencido de su fe, y si conversa con un musulmán, está convencido de su fe. Bueno, es el diálogo de personas convencidas en su propia fe, no creyentes, sino con creyentes de otras religiones, que sin embargo, a pesar de que creemos en diversa religión,
todos pensamos que es importante establecer y proseguir un diálogo sobre contenidos de nuestras religiones y las consecuencias de las convicciones religiosas con personas que creen de manera distinta. ¿Perciben el punto, no? O sea, el diálogo interreligioso es... Ahora voy habiendo planteado el tema, voy a explicar estas dos cosas, diálogo interreligioso y el ecumenismo, como dos caminos para solucionar y que nos pueden ayudar en este tema. Entonces, el primero es entender que frente a religiones, la Iglesia se plantea que es necesario un diálogo para compartir, para conocernos mutuamente, para ver el significado de las religiones y con eso ver las consecuencias que ellas tienen en la vida, en la sociedad. Vamos a ver después cuál es el objetivo, pero eso que entendamos que eso es el diálogo interreligioso, o sea, conversar para conocernos y ver qué significado tiene para cada uno la religión. En cambio, otra cosa distinta es la relación con los cristianos que pertenecen a otras confesiones cristianas, vale decir protestantes en general, ortodoxos o del mundo evangélico, de la reforma evangélica y así en general. Y entonces por movimiento ecuménico ahí está citado Unitatis Redintegratio, que es el documento sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano II. Entonces este documento dice que el movimiento ecuménico, el ecumenismo, movimiento ecuménico, ecumene quiere decir totalidad, ¿no? O sea, el movimiento que busca volver a la unidad de todos los cristianos, se entiende un conjunto o el conjunto de actividades, estoy citando Unitatis Redintegratio, el conjunto de actividades y de empresas, o empresas no son empresas de lucro, sino que son iniciativas, ¿no? Actividades e iniciativas que conforme a las distintas necesidades de la Iglesia en su momento, a las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. O sea, son diálogos, son actividades que buscan volver a la unidad de los cristianos. Se fijan que es distinto que el diálogo interreligioso, ¿no? Dado que con los otros cristianos tenemos la fe común en Dios Trinitario, en la Sagrada Escritura y en el bautismo, dado que tenemos ese elemento común, empezamos a hacer muchas actividades a ver si algún día podemos volver a la unidad que hemos roto. En cambio, con otras religiones no se pretende llegar a una unidad, una mezcla de cosas, sino que conozcámonos, veamos las consecuencias, y ese es un primer paso para la convivencia civilizada y también para el bien del mundo. Entonces, eso es una segunda cosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo en esta sesión, en esta clase, en este día, quisiera reflexionar con ustedes, primero sobre el diálogo interreligioso y después sobre el ecumenismo. ¿De acuerdo? ¿Qué es? ¿De dónde salió? ¿Cuáles son los problemas? Y cómo eso puede tener una repercusión en la sala de clase después. Y luego el ecumenismo, ¿qué es? ¿Por qué viene? ¿De dónde salió? Y si eso puede tener una repercusión en la sala de clase. ¿De acuerdo? No, si ustedes han fijado las 3 sesiones, las 3 clases que hemos hecho, no pretenden darle una receta automática a ustedes para que lleguen el lunes y digan, ya tengo claro lo que voy a hacer en mi clase, sino que es reflexionar sobre un tema más hondo para que cada uno perciba mejor y pueda entonces enriquecer su aula con algunas iniciativas y cosas que ustedes verán, pero como que se le abre un poco más la mente, uno tiene nuevas perspectivas que le pueden ayudar. ¿Me captan? Es una cosa mucho más honda que una simple receta inmediata. Es algo más permanente. Entonces, puede ser que algunas cosas sean menos relevantes para nosotros y otras más. Bueno, cada cual verá cuál es la que le sirve más. ¿De acuerdo? Hasta ahí la introducción para ubicarnos en dónde estamos. ¿Estamos claros, no, verdad? Bien. Vamos entonces a lo primero, el diálogo interreligioso. Vamos a ver si dejamos, son las 7:25, sigamos media hora para el diálogo interreligioso y media hora para el ecumenismo, ¿de acuerdo? A ver si... Pero vamos a ver. Entonces, porque nuestras clases terminan a las 8:30. El diálogo interreligioso. Vamos a lo primero. Lo primero, hay que distinguir muy bien
porque ustedes se van a dar cuenta que lo que yo voy a decir son cosas que pasan y que uno ha escuchado 1000 veces, pero ahora las vamos a tratar de ordenar. Lo primero que hay que distinguir es que no son lo mismo, y hay que distinguir entre una identidad confesional y el diálogo interreligioso. O sea, una cosa es que yo entiendo mi fe, la creo verdadera, la quiero promover y hago misiones, y otra cosa es el diálogo interreligioso. No están separados, pero no son lo mismo. Son dos cosas con objetivo distinto. ¿De acuerdo? No estamos diciendo que el diálogo interreligioso reemplaza la misión ni la confesión de fe, ni que la confesión de fe es puro diálogo, sino que son dos cosas, parte de nuestra vida, de nuestra fe, que tienen objetivos distintos. Por ejemplo, y eso es lo que quiero explicar porque es el primer punto, porque usted me va a decir, ¿qué significa diálogo? ¿Que somos todos iguales? Bueno, no. Veamos qué es lo que quiere. Entonces, lo primero es, fíjense ustedes que se suele decir, ¿están fijados? Miren, todas las religiones llevan a Dios. En realidad, en el fondo, son todas iguales. Lo importante es que cada uno se encuentre con Dios. ¿No es verdad? Bueno, eso es lo que se suele decir y que es lo común. Entonces, con eso se encuentra uno, con la gente, en general uno dice eso. Entonces, uno se podría preguntar, ¿será verdad eso o no? Y en realidad no. Porque en realidad las distintas religiones no son iguales. Es un dato objetivo. O sea, no es lo mismo la fe judía que la fe cristiana, que la fe musulmana, que la fe budista. Yo no estoy diciendo con eso ningún juicio de que uno es mejor que otro todavía, nada. Estoy diciendo simplemente que hay que partir de un hecho objetivo. Cada religión propone cosas, algunas semejantes, algunas pueden ser iguales, pero otras distintas. Entonces, partamos de un punto básico que en su contenido son distintas. Ahora me voy a detener un poco y voy a hacer que ustedes recuerden las religiones que dijimos y voy a dar algunos ejemplos. No importa si se acuerdan de todo, pero por ejemplo, respecto a Dios, ¿qué dicen de Dios? Por ejemplo, ¿todas las religiones ven a Dios como una persona? No. Nosotros decimos que Dios es Padre. Otras religiones dicen es Dios, pero no tiene la característica Padre, sino que más bien un ser que no lo vamos a describir bien. Otras simplemente, por ejemplo, en las religiones monoteístas siempre es un Dios, pero en las religiones animistas son muchos. En la religión cristiana es Padre, una persona que ama y que tiene razón. En las religiones budistas, hinduistas, diríamos asiáticas, Dios es una especie de totalidad sin rostro. Por ejemplo, ¿no, verdad? O, por ejemplo, en el New Age, en la nueva era, Dios que es finalmente una energía que toca todo, ¿no? Todavía no. O, por ejemplo, hay religiones panteístas donde Dios sería la suma de todo. Entonces, primera pregunta, ¿presentan la misma imagen de Dios? No. Y eso yo no estoy diciendo si es ni bueno ni malo, estoy diciendo es un dato. De tal manera que uno tiene que saber que en realidad hay distinta imagen de Dios. Primer punto, que es muy importante. Es distinto porque tiene consecuencias muy distintas. Es muy distinto si uno cree que Dios es Padre mío, así creo que Dios es una fuerza. Las consecuencias para la vida son distintas. El modo de presentarme son distintas. Insisto, estoy solamente dando datos objetivos, no estoy haciendo juicio de valor. Y simplemente son la imagen de Dios diversa. Pero además no solo eso. ¿Qué piensan del ser humano? Por ejemplo, ¿todas las religiones piensan que está necesitado de Dios para la salvación? No. Nosotros pensamos que nosotros tenemos que necesitamos de Cristo y del Salvador que venga para que nos redima. El mundo gnóstico, por ejemplo, los gnósticos, la nueva era, es uno el que se salva. No necesita un redentor,
Soy yo mismo que asumo y que me hago Dios en el fondo. Entonces, es distinto. O, por ejemplo, uno se puede preguntar, ¿es una autosalvación o salvación de otro? Depende de la religión. Hay algunas religiones donde Dios ha venido al mundo, en el cristianismo, en otras Dios no ha venido al mundo. O, por ejemplo, la tercera cosa ahí, el ser humano. Para nosotros el ser humano es cuerpo y alma. Para otros es una mezcla. Y para otros, finalmente, lo material no existe en el hinduismo, budismo, ¿no es cierto? Y al final tiene que uno despegarse de todo lo material, porque uno se une solo espiritualmente con el todo. Entonces, sobre el ser humano piensan distinto. Es distinto ahí dice, si yo pienso que el ser humano es corpóreo, entonces si mi hermano tiene hambre, yo me preocupo. Es importante. Si yo pienso que lo importante es no tener por ejemplo, en todas las regiones asiáticas, lo importante es no tener ningún deseo, lo importante es que yo simplemente me desentienda de todo lo que pasa. A veces eso puede significar un buen compromiso, otras veces no. Pero el punto es que también se piensan cosas distintas del ser humano, que es una segunda cosa. O, por ejemplo, ¿qué se piensa de la vida después de la muerte? Hay encuentro personal, para el cristianismo sí, para otros es una disolución en el todo. O sea, lo que pasa después de la vida, o para muchos es una salvación para todos, para otros solo algunos. O sea, en el fondo, ¿qué pasa después de la muerte? También es un encuentro personal. O se es predestinado. Hay algunos que son predestinados para la salvación y otros para la condenación, según el mundo gnóstico, por ejemplo. Musulmán en parte tiene algo de eso, ¿no? Nosotros decimos Dios murió por todos, y de alguna manera todos tienen la posibilidad de salvarse. Entonces, también, o para algunos, la muerte es un entrar en la totalidad. Por lo tanto, yo dejo de existir como individuo en el mundo asiático. E incluso, uno puede decir, ¿se reencarna o no se reencarna? O sea, después de la muerte, una reencarnación de nuevo en la vida. Es muy distinto decir después de la muerte encuentro con Dios. O sea, vean ustedes que también respecto a la muerte y a lo que pasa después hay diferencias, y diferencias importantes. Cuando uno va estudiando las religiones, y uno lo puede hacer, se va dando cuenta que hay diferencias importantes, y eso es parte de la realidad que tenemos que tomar en cuenta para lo que viene después. O, por ejemplo, ¿qué compromiso tienen con el mundo y su desarrollo? Hay religiones que tienen un compromiso muy fuerte con el mundo. Es decir, que el cristiano tiene que estar en el mundo y convertirlo, y trabajar, y hacer de este mundo una tierra nueva. Para otros, basta con que uno tenga la religión, o para otros este mundo no importa. Entonces, también eso, por ejemplo, o si yo veo una religión animista, hay un miedo, porque uno no sabe lo que pasa con las ánimas y con las fuerzas. O, por ejemplo, hay en la nueva era, no hay una diferencia ontológica, es decir, una piedra vale tanto como un ser humano, todas tienen la misma, un ánima semejante. Entonces, se fijan que hay diferencias. O, por ejemplo, los derechos humanos. Para un cristiano, todo hombre tiene derecho inalienable. Para una religión como el Islam, la guerra santa es permitida, y si es hereje yo lo puedo matar, ¿no? Y con la violencia. Entonces hay diferencias importantes. O, por ejemplo, puede hacer que en el Islam el clérigo se transforma en gobernador también, en una teocracia. Vean ustedes entonces, con estos ejemplos que acabo de decir, uno tiene que, uno tiene que decir que en realidad las distintas religiones presentan proyectos diversos sobre Dios. Fundamentalmente pensemos en estos cuatro puntos: sobre Dios, sobre el ser humano, sobre lo que pasa después de la muerte y sobre el compromiso o la relación con el mundo
actual. 4 grandes cosas que son muy importantes en la vida. Y entonces cada una, con la mejor buena disposición y con toda honestidad, presenta posiciones, propuestas al mundo diversas. Ese es un dato de hecho, que existe así y que está así. Pero, junto a eso, tenemos que decir que si no son iguales, existe la libertad religiosa para elegir, supuestamente, ¿no? Cada uno tiene el derecho de elegir la religión que más le responda a su diríamos, convicción, posición más profunda, ¿no? Entonces, en eso nadie puede ser, esto lo vimos en la clase anterior, pero lo recuerdo, ¿no es cierto? En eso nadie puede ser forzado a seguir una determinada religión. Aunque haya nacido en un país con una religión, ese es el problema de las teocracias, por ejemplo. Y pasaba en los estados católicos en la antigüedad, ¿no es cierto? Donde si uno no era católico, como que tenía menos derechos. Entonces, nadie puede ser forzado a seguir una determinada religión, sino que cada uno tiene que elegirla en conciencia. Por otra parte, nadie puede ser impedido de seguir su propia determinación religiosa. Eso es un derecho humano. Lo hemos visto la vez anterior. Hay un derecho humano básico, que la religión se opta libremente, en conciencia, cada persona. No puede alguien forzarme a mí a una religión, ni me pueden impedir una determinada religión. Siempre y cuando no vaya contra el bien común y los derechos humanos. Por eso los altares de la luz, no. O sea, no tienen, ahí se pasaron del derecho humano, ¿no es verdad? Esa pseudo religión, ¿no? Secta, digamos. Esa secta que se planteó como religión mata a un niño. No, ahí ya no, ahí no hay la libertad llega hasta donde yo empiezo a violar los derechos humanos de los demás o empiezo a afectar el bien común. En la medida en que yo tengo una creencia que no afecta a los derechos humanos ni vaya en contra del bien común, tengo esa libertad de seguir la religión que me parezca más adecuada. Entonces, en ese sentido, tenemos una segunda cosa. Fijaros, lo primero, todavía no. Lo primero fue que hay distintas propuestas en el mundo. Muchas religiones. Segundo, cada uno tiene que elegir en conciencia la que le responde. Usted me dice, pero si un niño chico. No, el niño chico recibe la formación de sus papás. Pero cuando sea adulto, va a aceptar, acoger eso o no. Como todo lo que le dio el papá y la mamá. También los otros valores, todas las cosas. Y si el papá le dijo una cosa y el niño cuando crece ya no le gusta eso, no lo va a hacer. Bien, él tiene la libertad. Por eso los papás tienen la obligación de entregarle todo lo bueno que piensan de ellos, entre ellos la religión. Pero después el adulto elige si acoge eso definitivamente o no. Pero los papás han cumplido su tarea de darle a su hijo todo lo bueno que consideraron bueno. Y una de las cosas que uno considera buena, la mejor de todas, es la religión, ¿no es cierto? Entonces por eso uno le da la religión a sus hijos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Pero ¿qué pasa con el relativismo moral en que se vive la sociedad actual? Por ejemplo, no hablemos de grupo, hablemos de Chile. Por ejemplo, ahora uno le puede decir a una persona, mira, esto no está correcto. Pero es que tú soy católica. Ya. Bueno, ahora viene la siguiente, usted se me adelantó justo al siguiente punto. No, pero porque eso sucede muchas veces en los problemas. Justamente viene aquí. Justamente viene aquí. Entonces, dicho lo anterior, pero así todo, cada ser humano tiene la obligación también y tiene el deseo en el fondo del corazón. ¿Cuál es el deseo? Todo hombre, toda mujer tiene la obligación, pero también el deseo de buscar y seguir, ahí dice, ¿no es cierto?, la verdad. Es decir, ¿qué es la verdad? Es decir, tiene la obligación, diríamos, de buscar y seguir aquellas cosas que descubro como bueno para mí y de acuerdo a mi vocación humana más profunda. O
sea, cada persona humana tiene el deseo más profundo, todos. ¿Qué es lo que quieren hacer? Hacer lo que me haga bien, ¿no es cierto? El bien. Y no hacer el mal. Y lo que yo veo para mí, lo valoro en los demás. Digo, también el otro tiene el mismo derecho, el mismo deseo, buscar el bien. Entonces, hay un deber común, humano, de buscar el bien, de hacer el bien. Y es un derecho mío y un deber, porque es propio de la vida humana, de que uno, desde que nace, ¿qué es lo que va haciendo? La conciencia, ¿qué le dice? O sea, lo primero, a propósito, precisamente por el relativismo, cuando uno nace, cuando toma conciencia de que existe, junto con eso toma conciencia de que, y la conciencia le dice, algo es bueno y algo es malo. Entonces, de repente, el niño entiende que la mamá es buena y gusta estar con ella. Entiende que estar solo es malo y trata de no estar solo. No le gusta. Y luego va entendiendo que de repente hacer algo, la mamá le dice que sí y lo valora, y comer es bueno y no comer es malo. Entonces va aprendiendo que lo que es bueno, lo que es malo, y sabe que lo que es bueno le hace bien, lo que es malo le hace mal. Y así descubre que si yo tengo ese derecho, no tiene el otro. Y entonces juntos podemos buscar lo que es bueno para ti y para mí, para los dos. Y así la sociedad completa. Entonces todo ser humano tiene el deber en conciencia de ir buscando lo que es bueno, que me hace bien a mí y a los demás. Y tiene además el deseo de buscar y hacer lo que me hace bien a mí y a los demás. Entonces ahí ya tenemos, si ustedes se fijan, esa misma cosa que en el fondo es lo que responde mejor al sentido de mi vida. ¿Qué es lo bueno? Lo que le da sentido a mi vida. Entonces cada persona, junto con esto de la libertad, dice, yo ando buscando el bien y busco aquello que me hace bien a mí y le hace bien a los demás. De ahí que hay una necesidad imprescindible del encuentro, del diálogo, del discernimiento crítico, de la pregunta. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, hay muchas religiones, muchas propuestas. También dentro de ello pueden entrar los no creyentes, otras propuestas del mundo. Yo tengo, segundo, la libertad. Vamos a hacer un pizarrón, ¿ya? Vamos a escribir grande para que vean todos, ¿no? Si uno dice que por una parte hay múltiples propuestas, ¿no es cierto? Por una parte, múltiples propuestas. Por otra parte, yo tengo libertad. Lo que hemos dicho recién, libertad para elegir, libertad para discernir. Y por otra parte, tercera parte, yo y todos buscamos el bien. Que son tres cosas fundamentales de la vida. Entonces, finalmente yo tengo que ir con mi libertad, adecuándome al bien, eligiendo las propuestas que responden al bien y las que no. En todo aspecto de la vida. Y en tiempo de las religiones también. Entonces se da una triple cosa que implica diálogo, implica discernimiento, implica búsqueda, implica que de repente me doy cuenta que no estoy bien, cambio. O sea, la vida entera es, en el sentido importante, es un discernimiento. ¿Qué es la vida? La vida es un discernimiento, y esto puede llamarse un camino también. Un discernimiento, un camino, un proceso en donde en conjunto con otros voy buscando aquello que le da pleno sentido a mi vida. Sentido a mi vida. Y en el fondo eso es lo que yo hago en mi vida. Y entonces mi vida es eso, solo y con los demás. Discierno, veo lo que le da sentido, lo que le hace el bien, lo que me gusta. Y finalmente, entre las cosas que yo tengo que discernir es la fe. O sea, entre las cosas que tengo que discernir, creo o no en Dios, y en quién es Dios, qué proyecto humano tengo,
qué compromiso tengo con el mundo, qué pasa después de la muerte. Todas esas cosas en conjunto, la religión me las responde. Entonces, cuando una religión me responde, yo acojo. Cuando siento que no me responde, no. Por eso existen conversiones. Por eso existe gente que se acerca y gente que no. Porque en el fondo se trata de eso. Entonces, perciben el punto, ¿no es cierto? Que es un tema filosófico, moral, diríamos, en general, pero básico, humano. Todos dicen, por lo tanto, ahora sí, ahí se me saltó ya. La misión entra en ese contexto. En este contexto, la misión es una propuesta que los cristianos, a todo el mundo, de lo que han descubierto como un bien para la humanidad, Jesús. O sea, si miramos esto, yo tengo libertad, hay múltiples propuestas, yo tengo que buscar el bien, diciendo el camino. Los cristianos dicen, yo he encontrado lo que me responde y lo siento la verdad, y lo es, y la propongo. Esa es la misión. Decir, Jesús llena la vida. Es lo que le responde a todas las preguntas, es lo que le da sentido, y uno hace esa misión. Primer paso. Pero es una propuesta que es libre. Yo no puedo obligar. Es una propuesta que tiene que ser atractiva. Y ese es el problema actual. Que a veces proponemos las cosas un poco no atractivas. Y tiene que ser existencial, es decir, con mi vida. Otro problema. Decir una cosa y pasemos otra. Entonces, la misión en general se enmarca en este proceso de proponer libremente, no puedo obligar a nadie, pero de una manera atractiva y con el testimonio de mi vida existencialmente a Jesús. Entonces, ahora ustedes dicen que debemos dar una vuelta inmensa de un montón de cosas y no hemos llegado a nuestro tema. Bueno, ahora sí. Entonces, el diálogo interreligioso, o sea, el diálogo con la gente de otras religiones, se enmarca en este contexto amplio que estamos marcando. ¿En qué sentido se enmarca en el contexto de que hay una libertad religiosa, por lo tanto yo no puedo obligar a nadie, ¿no es cierto? Por eso hago una propuesta libre. Luego, de que la sociedad es plural, hay muchas propuestas. Y en tercer lugar, de que todos tenemos que buscar el bien común. Entonces, dado que hay pluralismo, dado que hay libertad, pero que todos tenemos que buscar el bien, yo propongo, aquí hay un bien. Aquí está el bien. Aquí está el camino. Entonces, en ese contexto, el diálogo interreligioso tiene su propio objetivo. En ese contexto amplio, ¿no? De las propuestas de bien, de las propuestas libres, existe dentro de toda esa misión grande, está enmarcado el diálogo interreligioso. ¿Estamos claros? Sí, pero tengo una duda. Tiene una duda. Por ejemplo, usted, hablando concretamente, supongamos por temas bien puntuales, por ejemplo, el aborto. Ya. En este momento, por eso tenía la duda, relativo a moral, muchas veces la verdad escuchan en la televisión, todo bombardeado. No, que por ejemplo abortemos, no importa. Entonces, cuando uno le va a presentar todos estos temas, es como que yo en mi cuerpo hago lo que quiero con mi vida, y son cosas que en el fondo hablan de una formación moral y familiar de repente. Ya, lo que pasa es que, por eso voy a explicar qué es lo que es el diálogo interreligioso, para que no nos confundamos. Pero puedo hacer una pregunta, en relación a las religiones más bien orientales. Eso de que el panteísmo, yo estoy de acuerdo como católica, que Dios está presente en todo el universo y en todo lo que existe. Y en ese sentido el panteísmo es católico también. El problema es cuando dicen que la materia es eterna. Que la materia se endiosa la materia. Porque si hubiera un mayor estudio, por ejemplo, de Baruch Spinoza al respecto, se aclararían muchas dudas interreligiosas desde el punto de vista de fe más por esas religiones. Sí, por cierto, no quiero entrar en los detalles, ¿no? Pero efectivamente el punto fundamental es que la materia no es Dios. Entonces el panteísmo, ese es el punto complicado. Ahora, en el otro sentido. Ahora, en el diálogo interreligioso hay un punto que hay una pequeña confusión, por eso quiero aclarar.
hasta ahora he puesto el contexto amplio. Entonces, tiene su propio objetivo, y ahora lo explico, habiendo hecho esta base grande, ¿no? El objetivo que tiene el diálogo interreligioso en este contexto que hemos dicho es este. No es una polémica. Que nos juntamos aquí a pelear, a ver quién tiene la razón. ¿Te has fijado? Y cada uno, convencido de lo suyo, empieza a decir esto es así, y el otro, no es así. No digamos a ningún lado. Cero. No es una polémica. Inútil la polémica. Inútil. Nadie va a convencer a nadie con esa polémica. Segundo, no es un intento de persuasión. No digo que no sea malo que yo proponga, pero el diálogo interreligioso no es un intento de persuasión. Porque si uno quiere, llama a alguien, oye, conversemos, ya, pero bien, en fin, y uno lo quiere persuadir, entonces ya no es una conversación, de otra cosa. Entonces, distingamos, no es un intento de persuasión, tampoco es una discusión neutral, donde dice, a ver, separemos como que ninguno tiene religión, y empecemos a revisar, tampoco, porque uno no se separa de su religión, uno tiene su fe y la tiene firme. Entonces, no es una discusión como decir, a ver, yo me hago ateo y digo, a ver, reviso cada religión, ¿quién tiene más razón? Tampoco, porque yo no puedo despegarme a mi religión. Eso no lo es. Tampoco es buscar un sincretismo, como decir, mira, a ver, juntémosla todo, a ver qué cosas en común, el mismo como un múltiplo, ¿no? Esto aquí, esto allá, ya, tú crees una cosa, yo también la otra, entonces buscamos una cosa mezclada, sincretismo, tampoco, que es en el fondo una mezcla, ¿no? Nada de eso es, sino que es otra cosa. En cambio, sí es un diálogo entre creyentes convencidos que ven necesario e importante el intercambio y el conocimiento mutuo. ¿Ven la diferencia? Esto es porque estamos hablando, ¿cuál es el punto? Hay personas de otras religiones que no se encuentran y que lo tienen en la sala. Lo tienen que respetar. Bueno, entonces hay un diálogo convencido, pero tenemos que hay un intercambio. ¿Para qué? Para evitar tensiones, como alternativa a la violencia, a la persecución. En muchos países hay persecuciones. El diálogo y el conocimiento mutuo evita la violencia. O sea, el diálogo es muy bueno, porque yo conozco al otro, él me conoce a mí. Por ejemplo, en países donde amplia mayoría musulmana, incluso gobierno teocrático, Irán, por ejemplo, un diálogo haría bien para que el cristiano pudiera vivir en paz. O al revés también. Cuando en algún país se desprecia una religión y no hay conocimiento, hay violencia. Entonces, por ejemplo, en primer lugar, un conocimiento mutuo para evitar tensiones. Segundo, por responsabilidad cívica común en bien de la dignidad humana. Y en ese sentido tiene usted razón con la pregunta que me hace, es decir, el bien, conozcámonos, y yo digo, yo valoro la vida humana desde el inicio, el ser humano es corpóreo y es espiritual, por lo tanto el aborto, entonces yo le explico todo por qué creo, y él me va a explicar su forma, entonces podemos intercambiar, ese conocimiento mutuo hará que la persona pueda encontrar mejor el bien. Percibe el fin, ¿no es cierto? El fin no es que yo lo vaya a convencer ni él a mí, sino que, a ver, conozcámonos para que no peleemos, conozcámonos para que juntos hagamos el bien al país. Tercero, es conocer las diversidades culturales de otras religiones. Cuando viene una persona, por ejemplo, una mujer musulmana vestida y tapada, entonces uno conoce e intensifica la comunión y evita el prejuicio y la discriminación. Porque ya lo conoce, sabe que tiene una razón de ser su forma y uno no la desprecia o lo desprecia, o al revés. Profesor, ahí podría quedar el término discriminación. Claro, en discriminación, para todos, ¿sí? Claro, lo que pasa es que las palabras son, la discriminación es cuando uno injustamente le quita derechos a otro que los tiene. Injustamente. Por ejemplo, porque tiene otra religión, entonces ya no tiene derecho a venir a clase. No, tiene derecho a clase a la universidad, supongamos, ¿no? O sea, en el fondo la discriminación sería por razones de fe, uno le quita derechos o lo trata mal. Eso sería. No es que entonces, y cuarto, el diálogo es para conocer la experiencia religiosa de los otros,
a fin de colaborar juntos en que la religión tenga su lugar en la vida cívica. Porque en un mundo donde dice, aquí la religión no existe. Aquí hay países y hay tendencias que dicen, aquí la religión no existe, solamente en la casa, cada uno en privado. No, tiene su lugar público, porque la vida cristiana, la vida de fe es pública. Entonces el diálogo, el conocimiento mucho con otras religiones permitirán que todos juntos podamos hacer ver a la sociedad que la religión es un elemento importante. Se fijan ustedes que aquí hay 4 razones para dedicar para el diálogo, que son bien precisas, que son ayudar al bien común del mundo. Entonces, esto de aquí que acabo de decir no implica, en todo caso, en ese diálogo no se puede prescindir de la propia identidad y coherencia de vida. O sea, el diálogo supone que yo soy un cristiano convencido. Y no llego diciendo, sí, tú que eres, bueno, tengo una sensibilidad cristiana, pero no sé, no, soy cristiano y creo en Jesucristo y vivo mi fe, voy a misa los domingos. Pero de una manera atractiva, libre, y yo no vengo a obligar a nadie. Simplemente tengo clara mi identidad, pero es coherente con la vida. Porque si uno llega diciendo, soy cristiano y bien católico, y después sale afuera y hace cualquier barbaridad, no, mejor que no diga nada. Pero en el diálogo la comunión se da a partir del respeto mutuo y de la verdad de la propia fe. O sea, yo parto diciendo mi opción es válida, mi opción es justa, mi opción yo la creo muy verdadera y la siento verdaderamente coherente y la quisiera proponer a todo el mundo. Pero respeto totalmente que la otra persona está en otra posición ahora. Bueno, veamos juntos cómo podemos ayudar al bien del país. Eso se trata. Y entonces se basa simplemente en el común derecho y obligación de buscar el bien común y la verdad del ser humano. O sea, lo peor que puede pasar son las guerras de religión. Porque lo único que hacen es hacer ver al mundo que las religiones dividen. Y eso es lo que justamente no hacemos. Entonces es la verdad y el bien común, que es bien importante en ese sentido. Entonces, fíjense ustedes que si tenemos presente que eso es diálogo interreligioso, puede ser ahora esto puede tener una ayuda en la sala de clase. Usted dice, bueno, ¿de qué? En tres cosas que son importantes. Fíjense que, por ejemplo, para conseguir participación de todos. O sea, justamente el gran problema que tenemos es que hay un grupo de personas que no les interesa. Pero si decimos, a ver, juntos hagamos algo del bien común o conozcámonos mutuamente, si en el mismo hecho de que cada uno plantee lo que quiere, participa. Que es el punto primero. Luego entonces, si participa, uno puede dar a conocer la propia religión de manera amigable y no forzada. ¿Se fijan? Perciben el punto, ¿no? Porque si yo digo, a ver, cada uno exponga bien su manera de creer, entonces ahí yo tengo la posibilidad de amigablemente exponer mi fe. Y yo valoro y sé que eso va a darle O sea, en el fondo es, si uno entabla un diálogo con un no creyente, le va a dar a uno la posibilidad de darle a conocer de una manera que acoja bien lo que uno cree. Percibe el punto, ¿no? Que es el punto fundamental. Y eso es un tema que podría servir en mi trabajo, yo creo que sí. ¿No les parece? Porque en el fondo, si uno dice, a ver, tenemos iniciativas de bien común, yo pienso que podemos hacer un trabajo muy bueno y proponer esta campaña para evitar que haya aborto. Y alguien dice, pero yo no soy católico. No, pero mire, yo creo por esto, por la dignidad humana. Entonces, de una manera, buscando un bien común tercero, yo voy proponiendo mi fe también y se haciendo conocida. O cuando, a ver, yo explico en un diálogo, mira, yo creo esto por esta razón, esta es la razón, no otra. Me interesa también, ¿y tú por qué no te gusta por eso? Ya, tú crees esto, claro, perfecto. Pero en el fondo, el diálogo tiene ese punto, ¿no? Que da apertura a acoger la propuesta de uno. Y si uno está convencido de que el bien de uno es algo bonito, uno tiene que tener la tranquilidad de que finalmente en esa actitud positiva, finalmente la gente va a ir acogiendo lo que es bueno para cada uno.
sin tener ninguna esperanza que lo veamos nosotros, pero Dios en su corazón va actuando. Entonces, en ese sentido, tenemos antes de pasar a eso, tenemos creo una mirada que les puede servir y entender este tema del diálogo interreligioso, que en el mundo es muy importante, en Chile bastante menos porque la gran mayoría son cristianos. O sea, si calculamos que el 66 o 67% son católicos, que el 16% son de otras religiones cristianas, confesiones cristianas, ¿tenemos ya cuánto? Más del 90, ¿no es cierto? 66 más 16, 76, 82, 3, 5, por ahí. Entonces estamos en eso. De tal manera que nosotros tenemos poca experiencia de diálogo interreligioso, pero quiero mostrar esto, lo he mostrado porque es parte de nuestro tema, porque en el mundo, por ejemplo, los cristianos que viven en India, el tema es muy importante, no son una minoría absoluta. O los cristianos que viven en África se encuentran con las religiones animistas. Entonces tú tienes que partir de esa manera. Pero así todo en Chile uno encuentra con personas que a veces dicen yo tengo otra fe. Creo que bien, el diálogo, el conocimiento mutuo puede ser una puerta de entrada para que ellos conozcan la belleza del cristianismo. Percibe el punto, ¿no? Yo creo que es muy importante y nos puede ayudar. Cada uno sabrá cómo esto lo aplica, cada uno sabrá cómo esto lo ayuda, pero en el fondo el tema es el respeto, por una parte, partir de la realidad de las personas, pero a la vez de que uno en la convicción, cada persona en la convicción de su fe, tiene que tener confianza en que si uno con respeto conversa y se conoce mutuamente, la belleza de Cristo que uno quiere transmitir y reflejar, algún día dará su fruto. Y eso es lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Bien. Pero este es un punto, es una posibilidad, un camino que es bueno conocer. Un segundo camino que se da, que es distinto, porque es otro camino, es el ecumenismo. Que también aquí hay que poner algunos puntos importantes. A ver, el ecumenismo dijimos que era todas las iniciativas en búsqueda de la unidad de los cristianos. Veamos. En primer lugar, ¿cuáles son los principios básicos del ecumenismo? ¿Cuáles son como el criterio fundamental? Fíjense teológicamente. Primero, todos los hombres, mujeres, han sido creados por Dios para participar de la vida divina. Todos, el mundo entero. Eso dice el Evangelio, capítulo 1, número 2. Todos los seres humanos han sido creados para participar de la vida divina. Cristo ha redimido a toda la humanidad y envió el Espíritu Santo a toda la humanidad. Vale decir que ahí tenemos que Dios Padre creó a todos, quiere que todos participen de la vida divina, envía a su Hijo y al Espíritu Santo para que todo el mundo se una a Dios y pueda cumplir su vocación divina, y deja a la Iglesia como su testigo, su presencia hasta el fin del mundo. Vale decir, si uno mira eso, ha dejado a la Iglesia como su presencia y le invita a anunciarlo a todos los pueblos. Por esencia, la Iglesia es una, porque es la presencia del único Cristo que hace presente al único Padre y al único Espíritu. Vale decir, la Iglesia es la presencia de Cristo sacramental en el mundo actual. Pero aquí viene el problema. Desde el inicio y hoy, lamentablemente, han existido heridas a la unidad. Se han separado. No hemos dividido, nos hemos separado. Hemos roto la comunión muchas veces. Por lo tanto, si miramos que Dios quiere que todos los hombres se salven, que todos reconozcan a Cristo, que todos sean una unidad en torno a Él y que todos puedan ser acogidos en la Iglesia como el lugar de la fe en Cristo, es claro que la división no es querida por Dios. No puede ser querida por Dios. Es más, la división ha sido producto del pecado humano por ambas partes. O sea, cuando hay una pelea y una división, ¿es culpa solo de uno? No, nunca. A veces más parte de uno que de otro, pero no sabemos de quién más y quién menos.
Lo que sabemos es que si hubo división, aquí hubo un pecado. Y algo que no quería Dios. Pero nosotros no podemos juzgar a la gente del pasado. Cuando se separaron en el año 1000, el año 1500, no podemos juzgar, ahí solo se lo dejamos a Dios. Lo que sí sabemos nosotros es que es un deber cristiano hoy trabajar por el ecumenismo, es decir, por la unidad de los cristianos. Ese es el punto. Eso es querido por Dios. Es obligación. Entonces alguien me va a decir, sí, qué bonito, pero no, a mí no me interesa. Hay gente que le gusta y lo valora, pero a mí no me interesa. No, eso no se puede decir. Es tarea de todos. Es parte del cristianismo. Es parte de nuestro cristianismo querer que la unidad nos acompañe siempre. Entonces, ¿cuáles son los caminos del ecumenismo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué propone la Iglesia? Vamos a volver después sobre lo concreto, ¿no? Pero entendámonos como general. Lo primero, suprimir todo modo de referirse mutuamente que sea ofensivo y vejatorio. Obviamente, ¿no? A veces los católicos hemos tratado despectivamente a los evangélicos. A veces los evangélicos nos han tratado despectivamente a nosotros. Pues una y la otra está mal. No hay que tratarse despectivamente porque cada persona vive su fe honestamente. No estoy diciendo que da lo mismo lo que cada uno piensa, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que cada persona es honesta y por lo tanto merece respeto. Pero además, segundo paso, el camino fundamental es la fidelidad a Cristo y a su revelación. En la medida que cada uno de nosotros sea verdaderamente fiel a Jesús y viva realmente de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó y a todo lo que Él dejó, eso tendrá que traer unidad. En la medida en que cada uno de nosotros sea un poco infiel, eso nos trae unidad. O sea, la santidad atrae, la santidad acoge, el amor une, la fidelidad a Cristo nos tiene que unir. Si pensamos teóricamente, si todos los cristianos de las distintas confesiones decimos, vamos a ser lo más fiel posible a Cristo, lo más fiel, tendríamos que finalmente decir, vamos a llegar finalmente a la unidad, en la fidelidad a Cristo. Es un camino difícil, pero eso está. Otro paso, otra actividad, la oración en común, muy importante. Rezamos unos por otros, rezamos juntos al mismo Señor, al mismo Padre, al mismo Jesús. Ese es otro camino para el ecumenismo, rezar juntos. O el fraterno conocimiento recíproco. Es decir, yo ya no, porque cuando uno no conoce a alguien, o le tiene miedo, o lo desprecia. En cambio, si uno lo conoce, ve que es una persona honesta y buena, o a veces puede encontrarse una mala sorpresa, pero así es la vida humana. Pero el conocimiento mutuo también ayuda a la unidad. ¿Se ha fijado que cuando uno tiene un amigo y piensa totalmente distinto, igual uno lo trata distinto y conversa que si uno no lo conoce y piensa igual de distinto? ¿Se ha fijado? Porque el conocimiento hace que encontremos más puntos en común. Cuando nos pasa a todos, ¿no es cierto? En cualquier cosa, por ejemplo en lo político ya. Para mucha gente lo político divide totalmente y los que no piensan como uno son malos. Pero si es un pariente, si es un hermano, si es un amigo o vecino, bueno, es distinto. Lo trata, en realidad piensa distinto que yo, pero igual, somos una buena persona. O sea, la amistad, el conocimiento une. Bueno. La formación ecuménica de los fieles, especialmente los catequistas y profesores de religión, que sepan esto y ayuden en este sentido, van formando. Bueno, hay que poner ahí los sacerdotes también, obviamente, ¿no? Pero se supone que están ahí incluidos, ¿no? Como catequistas. Y el diálogo entre los teólogos, por ejemplo, el encuentro entre cristianos de diferentes iglesias, o sea, el diálogo para ir viendo dónde están las diferencias, a ver si podemos ir de alguna manera buscando puntos en común. Y también un tema que ha sido muy importante en Chile a lo largo de la historia, la colaboración entre cristianos en los diferentes campos de servicio al hombre. Por ejemplo, se recuerdan en el año 73, 74, 75, católicos y evangélicos del Consejo Mundial de Iglesia trabajaron juntos en lo que se llama el Cuerpo Pro Paz en la defensa de los derechos humanos. Entonces hay buscando en conjunto un elemento nos ayuda. Hace un año, ¿no es cierto?, todas las iglesias cristianas
presentaron también una petición a favor de la vida y se unieron para juntos defender la vida en el país. ¿Se recuerdan? Un documento, y lo llevaban a la presidencia incluso. Porque cuando vemos un elemento común de servicio al hombre, entonces ese servicio común nos ayuda. Debido a que hay distintos caminos que van ayudando a la unidad, o van por lo menos ayudándonos. Bien, eso es lo teórico. Estamos claros en lo teórico, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los caminos? Pero aquí nos encontramos con una gran dificultad, que es la misma, análogamente es la misma que con las religiones, en parte. Tiene una analogía, y es que si hablamos de iglesias cristianas o comunidades cristianas o comunidades eclesiales, no son todas iguales. ¿No es verdad? Depende. Un luterano es distinto a un metodista pentecostal. Un ortodoxo es muy distinto a un anglicano. ¿No es cierto? Un ortodoxo de rito maronita, sirio, es muy distinto a un bautista o a un menonita, anabautista, que americano, que se llama. Entonces, el ecumenismo ha tenido históricamente distintas aproximaciones dependiendo de qué iglesia. Entonces, para ver las distintas aproximaciones y los problemas, esto es más bien para que conozcamos la situación actual, hay que ver la división, por qué la hubo y cuál es la diferencia. Entonces vamos a hacer una pequeña, mínima clase histórica. Basiquísima, pero bueno. Historia de las divisiones. La primera... Han habido muchas divisiones, pero me voy a limitar a las tres más grandes e importantes. La primera gran división del cristianismo, la grande, importante, la primera fue en el año 1054, donde se dividió la iglesia católica, latina, occidental, que nosotros conocemos, nuestra iglesia, de la iglesia ortodoxa, que conocemos hasta el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Cuál fue esa iglesia ortodoxa? Es toda la iglesia oriental, que estaba fundamentalmente en el año 1054 se dividió el imperio occidental, vale decir, toda Europa hasta Bulgaria, se ubica en el mapa, ¿no es cierto? Y hasta ahí el occidental, y después de, digamos, Grecia, Rusia y todo el sur, ¿no? Y Siria y Turquía y todo eso pasó a ser la iglesia ortodoxa. Entonces se dividió en dos partes. Pero la división, que aquí está el punto, entonces ubican la iglesia ortodoxa hoy día, ¿no es cierto? Por las vestimentas, por la liturgia, son distintas. Pero hay que decir que, en primer lugar, no lo pongas todavía. En primer lugar, la división fue fundamentalmente por motivos culturales y políticos, y no, en primer lugar, religiosos, teológicos. Es más, las diferencias teológicas han sido muy pequeñas. 4 grandes diferencias, no las puedo explicar, pero la más importante es en cuanto a la autoridad que el Papa pueda tener en toda la Iglesia. Esa es la fundamental. Ellos consideran que el Papa es el primado de toda la Iglesia universal, pero le consideran muy poca autoridad en las distintas iglesias. ¿De acuerdo? Después tienen una pequeña diferencia con respecto al Espíritu Santo, que no es una diferencia fundamental, son apreciaciones diversas. Una pequeña diferencia respecto al purgatorio, que no es diversa a la nuestra prácticamente. Ellos utilizan pan no ácido, nosotros usamos pan ácido en la hostia, un detalle mínimo. O sea, pequeñas diferencias. Pero fundamentalmente llegó un instante en que primó el que unos hablaban en latín, los otros en griego, los unos eran de cultura más occidental, los otros eran de otra cultura, y sobre todo primó que políticamente había una rivalidad. Conclusión, primó lo político y se separó la iglesia y perdió una mitad de sus miembros. Entonces, dicho eso, el ecumenismo fue una situación. Ahora, ¿qué ocurrió? Que una vez separado, en el año 1054, los imperios católicos, digamos, políticos, los imperios civiles, el imperio de los medievales,
el gran imperio romano germánico, pero el imperio peleó muchas veces con el imperio bizantino y que parecía una guerra de religión que no lo era. Y los occidentales, los católicos, el imperio occidental fue humillando y de alguna manera tratando mal, humillatoriamente, invadió una vez Constantinopla, que es la capital del patriarca de Bizancio, y se robó las reliquias de San Andrés y se las trajo a Roma, el emperador. Entonces, todas esas cosas dañaron mucho la convivencia, porque humillaron y ofendieron. Pero no eran problemas teológicos, eran problemas de otro orden. Entonces, el ecumenismo tendrá que tener presente eso. Téngalo presente, voy a pasar a la segunda etapa. Siguiente. Pero dentro del mundo occidental, vale decir en todo el mundo católico, latino, en el año 1517 en adelante, Lutero se separa. Esta vez es un problema teológico. Siempre se dice que Lutero lo que le criticó fue al Papa la forma de vida y la falta de austeridad. No, esas fueron razones que después se esgrimieron posteriormente. Lutero tenía una concepción teológica diversa. Es decir, también Lutero junto con Calvino, que fue de la misma época en Francia, en Ginebra, y Zwinglio en Suiza, los tres, y luego en Inglaterra, la Reforma Anglicana, fundaron las grandes iglesias protestantes hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Las iglesias luteranas, anglicanas, presbiterianas, y de ahí las que fueron saliendo. Pero fundamentalmente los católicos, con respecto a todas las reformas luteranas, tenemos una diferencia teológica, porque no cultural, como son igualmente latinos como nosotros, ni tampoco política, más que fuese un caso menor. No fue el problema político, fue fundamentalmente teológico. ¿Cuál es la gran diferencia con el mundo luterano? Para Lutero, fundamentalmente la diferencia es que para Lutero no existe la posibilidad de una mediación eclesial y humana en la fe. Uno se entiende directamente con Dios. Por eso que ellos no conocen por ejemplo, devoción a los santos no existe, porque nadie interviene, nadie media. Por ejemplo, la iglesia es menos relevante porque los sacramentos son una ayuda, pero no son el instrumento de la gracia. O sea, la diferencia es que esta concepción católica, que nosotros entendemos dejada por Jesús, ciertamente, pero es nuestra concepción que la iglesia es la presencia sacramental de Cristo. Y uno, cuando comulga, por ejemplo, recibe a Cristo auténticamente, de una manera misteriosa, pero Dios pasa a través de la sacramentalidad de la iglesia. Eso Lutero no lo aceptó. Dice, aquí Dios salva sin obras y sin ninguna mediación. Directamente en el corazón, si uno tiene fe, es justificado. ¿Perciben la diferencia, no? Entonces, con Lutero y toda esa reforma hay que tener presente que la diferencia radica en un problema teológico y por lo tanto la solución va a ir por el lado teológico. Hay una tercera gran reforma que es dentro de la reforma protestante en el mundo inglés, sobre todo inglés americano. Hay a finales del siglo XVII y fundamentalmente en el año 1900 una especie de reforma al interior de la reforma, que es todo el movimiento evangelista o el evangelismo, que viene de los metodistas, pentecostales, pero en el fondo es como una especie de decir, aquí lo central es la palabra, es el espíritu y es la conversión que me lleva el espíritu. Las iglesias, la institucionalidad es mucho menos relevante. Entonces, si ustedes se fijan, usted va a una iglesia luterana, hay una liturgia muy solemne, un templo muy bonito, una liturgia bastante, ven usted la reina de Inglaterra, ¿no es cierto?, cuando diga la catedral, una solemnidad muy institucional. Van a una iglesia con la reforma evangélica, va a decir pentecostal, metodista, es mucho más libre, mucho menos institucional, donde está la palabra, la conversión, el espíritu. ¿Perciben, no? Entonces, ese es un tercer grupo, que hay otra diferencia, no tan teológica en cuanto a que no hay mediación, pero sí en cuanto a que existencialmente tienen otro modo de vivir la fe. ¿De acuerdo? Hay una diferencia importante. Entonces tenemos que hay tres grandes familias y por lo tanto el ecumenismo tiene que tener presente que hay tres
acercamientos diversos, porque son problemas y diversidades distintas. ¿Te puedo hacer una cosita? Sí. ¿Se podría hablar de un evangelismo más conservador Ya. y un evangelismo más popular? Vamos, sí. En parte sí. Ya. Pero en parte no, porque en realidad el evangelismo es más... Lo voy a explicar en un minuto más, que hay una pequeña diferencia dentro de ellos también. Dicho eso, entonces nosotros tenemos que mirar las diferencias. Mira lo que sigue. Lo que acabo de decir ya lo dije, ¿no es cierto? Las diferencias teológicas fundamentales las dije, ¿no es cierto? La Iglesia Ortodoxa, el primado del Espíritu Santo, el purgatorio, el panásimo, es un tema histórico y cultural, ¿no es cierto? Después, la Reforma Protestante, la Iglesia como sacramento y todas sus consecuencias, la diferencia, ¿no es verdad? El ser humano no puede mediar entre Dios y el ser humano. Hay una diferencia antropológica, porque el ser humano es corrupto, por lo tanto no puede mediar. Para el cristianismo católico, el ser humano es redimido y es santo. Entonces hay una diferencia. Y en el evangelismo hay una crítica a la institucionalidad respecto a los reformas, ¿no? Critican la institucionalidad y en el fondo viven más de la experiencia personal del espíritu, donde en Chile y en América es de gran corte popular. Y en ese sentido también es conservador en general porque mantiene una fidelidad al pasado. Tiene razón en eso. Pero en otros países no es popular, es en todos los sectores. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Y ustedes se van a dar cuenta que coincide con lo que nosotros hemos experimentado en Chile. Primera cosa, con respecto a generar el resultado más significativo en las intervenciones ecuménicas que ha comenzado con el Concilio Vaticano II es que se ha recuperado una fraternidad en general. Es decir, cuando uno se encuentra con un cristiano de otra iglesia o de otra comunidad eclesial, uno tiene un trato diverso como antes. O sea, hay fraternidad, hay confianza, hay buena voluntad en general. Por eso, por ejemplo, podemos hacer un Te Deum ecuménico con la gran mayoría de las iglesias. Ya volveré sobre el tema. Porque hay recuperación de... Por ejemplo, yo di este curso el año pasado, ¿se recuerdan? Un curso parecido a esto que dije que era sobre diferencias católicas protestantes, ¿se recuerdan? Aquí en la Católica, aquí mismo, y llegó una buena cantidad de personas de la fraternidad evangélica a escuchar el curso, se interesaron y debatieron conmigo y quedamos muy de acuerdo en que conocíamos bien uno al otro y en el fondo la exposición que yo había hecho era muy adecuada a lo que ellos creían, de modo que fue una muy buena experiencia de fraternidad, de confianza, de reconocimiento recíproco. El Papa también se ha convertido en un gran promotor de la unidad. Recuerden que cuando Benedicto XVI, por ejemplo, asumió como Papa, ¿cuál dijo que iba a ser la primera de sus prioridades? Trabajar por la unidad de los cristianos. Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano, entre las razones, dice, una de las razones más importantes es volver a la unidad de los cristianos. De modo que este trabajo va unido al Papa. Entonces, dicho eso, hay que distinguir tres campos en el ecumenismo, tal como hay tres grandes familias. Primer campo, con la Iglesia Ortodoxa. Con la Iglesia Ortodoxa, el problema es... no sé si va a poner la palabra... No, no lo puse. Está bien. Bueno, con la Iglesia Ortodoxa, ¿cuál es el punto? Han habido algunos diálogos teológicos y se ha ido llegando a ciertos acuerdos que el tema del Espíritu Santo, el purgatorio, el panásimo no son diferencias. Con respecto al primado, se han habido documentos que han ido mostrando que estamos acercándonos a una comprensión semejante, pero todavía hay que avanzar. Pero fundamentalmente una buena parte del mundo ortodoxo sigue teniendo gran desconfianza en el mundo católico. La historia de 1000 años de humillaciones no se borra de un golpe. Entonces el Papa Pablo VI fue a Constantinopla, le dio un abrazo al patriarca de Atenágoras, se levantaron mutuamente las excomuniones, le devolvió las reliquias de San Andrés robadas, pero eso es un primer paso, hay muchos pasos que dar. Entonces hay por ejemplo, recuerden cuando el Papa Juan Pablo II fue a Grecia, hubo algunas manifestaciones de algunos
sacerdotes ortodoxos se revuelven en contra. Por ejemplo, ese es un punto. O sea, hay un problema con el mundo ortodoxo, con los ortodoxos que viven en Occidente, en Chile, en Estados Unidos. La relación es fluidísima, es fantástica. El patriarca de Antioquía, el que está aquí en Santiago, de la iglesia de Antioquía, va siempre a la catedral. O sea, pero en general con las que viven más en Oriente todavía hay que dar pasos de confianza. Entonces, vean ustedes que el ecumenismo a veces el primer paso es recuperar confianza y pedir perdón por los daños mutuos hechos, ¿no? Ahí tenemos un problema. Entonces, eso. Ahora, hay además otro problema, que dentro de la iglesia ortodoxa hay fuertes divisiones entre ellos. Por ejemplo, entre los griegos y los rusos, gran división. El Papa Juan Pablo II quiso juntarse y dijo, hagamos un encuentro trilateral. El Papa, el Patriarca de Constantinopla, el Patriarca de Moscú. Los tres en un lugar neutro, Suiza. Y puso toda la intención, los invitó, y ambos aceptaron ir a encontrarse con el Papa, pero no encontrarse con el otro. O sea, la división estaba ahí. O sea, el problema con el mundo ortodoxo fundamentalmente tiene que ver con confianzas recíprocas, historias que hay que recuperar. ¿De acuerdo? Lo teológico está casi... En la consulta hay una diferencia con lo ortodoxo porque se reconoce la legítima transmisión apostólica. Sí. El mundo ortodoxo tiene todos los sacramentos válidos, es una iglesia absolutamente, prácticamente, teológicamente, todos los elementos es igual que nosotros. Por eso sería bastante fácil recuperar la unidad, en ese sentido. Pero es muy difícil desde el punto de vista cultural e histórico. Pero esa es la vida humana. Es lo mismo que pasa es lo que ha pasado cuando una pareja durante años se trata mal, se ofende, ¿no es cierto? ¿Qué pasa después? Dicen, qué difícil, ¿no es cierto? Bueno, pero siempre es posible, siempre. Sobre todo para dos iglesias. Y es nuestra tarea, y es obligación. Bien, con el mundo de la Reforma, sobre este tema podríamos un día hacer más clases, mucho más completas, ¿no? Sobre la Reforma protestante, teológicamente tenemos puntos bien importantes distintos. Ahora, culturalmente el encuentro está lleno y muy buenos con el mundo anglicano, luterano y con todas las iglesias tradicionales grandes. Hay muy buenos encuentros, reuniones siempre. El Te Deum, ven ustedes que está siempre todas las iglesias grandes representadas. O sea, realmente hay mucha buena voluntad y mucho diálogo. Pero teológicamente hay diferencias muy grandes. Entonces se han dado los primeros pasos que son, miren, respecto a la justificación, estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué papel juega el bautismo? No estamos de acuerdo. Y ahí la iglesia, los otros sacramentos. Entonces tenemos mucho que caminar teológicamente. Porque nosotros no podemos renunciar a las cosas que nos parecen esenciales. Y ellos tampoco van a querer hacerlo. Entonces tenemos que seguir conversando a ver si podemos, por una gracia de Dios, llegar a la unidad. Pero se ha dado un siguiente problema dentro de la gran historia de la Reforma protestante, de las grandes iglesias, que dentro de las iglesias protestantes grandes ha habido también dos corrientes. Una corriente que se ha mantenido más bien fiel a la tradición, y una corriente que ha hecho cambios importantes ahora, fundamentalmente en torno a temas valóricos, éticos. Por ejemplo, han empezado a ordenar primero mujeres en el episcopado, han aceptado la ordenación de homosexuales, y eso ha dividido a la iglesia de la Reforma en algunos que lo aceptan y otros que no lo aceptan. Algunas tienen una fuerte defensa contra el aborto y el divorcio, otras no. Entonces esto ha producido un problema anexo, porque ya no son las mismas. Si tú hablas con una iglesia anglicana, depende de cuál facción. Entonces hay una división. Y de hecho algunos anglicanos han vuelto al mundo católico porque no les parece que lo que ha hecho la iglesia estaba bien, anglicana. Entonces ha puesto un nuevo factor de división al interior de la misma reforma, ¿no es cierto?
Entonces eso también es un punto extra que hoy día complica más la situación. Y sobre todo porque cuando ellos introducen un elemento, como por ejemplo la ordenación de mujeres, que se considera esencialmente reservada a varones, produce un problema ahora con el mundo ortodoxo, no solo con el católico, para la unidad con los ortodoxos. ¿Se fija? En ese sentido, no voy a entrar en el tema en detalle, pero lo que quiero decir es que cambios nuevos han hecho que es un nuevo factor de problema, de división. Eso es respecto a la reforma protestante. Ahora, el evangelismo tiene una particularidad, que en general, no son muchos, son muy numerosos, pero en general no han querido entrar en este movimiento ecuménico con el mundo católico, que son toda la gran mayoría de los pentecostales que nosotros conocemos en nuestra patria, que en general no hay grandes encuentros ecuménicos, muy pocos. De hecho, por ejemplo, el Te Deum, ellos tienen un propio Te Deum, no queriendo hacer, por distintas razones, ¿no? Por ejemplo, cuando hay reuniones de las iglesias, muchas veces ellos no participan, a veces tienen alguna actitud agresiva, yo no estoy haciendo ningún juicio, ¿no? Pero es lo que ustedes experimentan también en la vida, ¿no es cierto? O sea, no hay esa actitud que uno encuentra en las otras iglesias. Por razones que ellos tendrán, yo no voy a entrar a juzgar por ningún motivo. Simplemente hago un factor, un hecho, ¿no es cierto? Un hecho de que hay una actitud más proselitista, a veces algo agresiva, a veces no dialógica, ¿no? Entonces, con esa, no son todos iguales, hay muchas diferencias, pero grosso modo, el ecumenismo con esas con todas esas iglesias está en un nivel bajísimo, ¿no? De encuentro, en ese sentido. En el paraíso hay una gran energía, Sí. Por eso digo en general, no para nada digo todos, sino que en general depende de los países, depende de las iglesias, pero como criterio general en el mundo, que Chile es un pequeño núcleo, y creo que nosotros tenemos más unidad que en otras partes, ciertamente, pero digo que a nivel mundial son más de 400 millones. Entonces, en ese sentido hay eso. Entonces, en ese sentido hay un pequeño hecho que interesante tomar en cuenta, que es el de los sacerdotes casados, que creo que eso también no es un problema teológico, porque de hecho la Iglesia Católica de rito oriental tiene las dos posibilidades, sacerdotes casados y sacerdotes célibes. De modo que eso es un problema que no dificulta el problema teológico. De hecho, los anglicanos, sacerdotes anglicanos que se han convertido al catolicismo, siguen siendo sacerdotes y siguen siendo casados. O sea, ese no es un punto de división, sino que más bien un punto donde la Iglesia Católica ha tenido diversas disciplinas a lo largo de la historia en los distintos sectores, ¿no? En cambio, sí lo es la ordenación reservada a varones, ¿te fijas? Que eso es teológicamente definitivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vean ustedes que el ecumenismo, dependiendo con quién ustedes tienen que ir al frente, hay distintos caminos y distintas iniciativas, dependiendo cuál es el problema. Que sería un poco la diferencia que hay. En conclusión, hemos terminado entonces. Bien, eso ya, fíjense ahí, fíjate, el diálogo con las iglesias ortodoxas aún será necesaria una continua purificación de la memoria histórica, ¿no? Es el punto. Gracias a Dios, los inmigrantes ortodoxos en América han tenido buena acogida y por lo tanto ese punto está salvado acá, no allá. Segundo, la reforma se ha alcanzado cierto consenso en el ámbito de las verdades de fe, pero hay diferencias importantes en el campo de la eclesiología y en la finalidad del ecumenismo, ¿no? Porque si para nosotros la eclesiología, la iglesia es sacramento, entonces es importante que eso tenemos que estar de acuerdo. Para los luteranos, como lo importante es estar de acuerdo en la palabra de unas cosas menores, ¿se fijan? Entonces el ecumenismo es distinto, la idea. Y surgen nuevas divergencias en el campo ético, por lo que dije yo al final, ¿no? Respecto a los cambios que han hecho en algunos puntos. En el mundo del evangelismo, con cerca de 400 millones de fieles en todo el mundo, sin una estructura común, porque ese es el problema, ¿no? Que en Valparaíso puede ser una cosa, pero en otra parte no. Sin una estructura común y sin un órgano central, son muy diversos entre sí. Y espíritu misionero agresivo a veces se encuentran en algunos, no están en general abiertos al movimiento común, en general.
Con esto simplemente constato un hecho, para nada hago un juicio de valor. Y en conclusión, eso ya lo acabo de decir, entonces ahora sí, en conclusión, tengamos nosotros una conclusión en 3 puntitos, me parece. Primero, hay que tener, sea en el diálogo interreligioso que en el ecumenismo, una actitud de diálogo permanente y acogedora. Nunca la acogida ha hecho mal. El cariño, la acogida, la sonrisa, nunca hace mal. A veces no hace el bien que uno quiere y no sirve, pero mal no hace. Así que al menos partamos con eso. Segundo, buscar los caminos para una mayor fidelidad a la propia fe. Si uno es fiel y atractivo en su fe, va a producir unidad y va a producir atracción. Eso es indispensable. Tercero, Jesucristo es nuestro mayor bien, nuestro mayor tesoro, y eso es irrenunciable, como nuestro bien. Se ofrece, se dice, y ese es mi regalo al mundo, es el tesoro que yo he descubierto y quisiera compartirlo con todo el mundo, toda la vida. Esa es mi actitud fundamental, es nuestra actitud fundamental. Entonces, así todo, la unidad es una gracia de Dios y hay que pedirla con fe en la oración, como Jesús mismo nos pidió en el capítulo 17 de San Juan. Hay que pedir que haya un solo rebaño como hay un solo pastor. El cardenal Casper, que era el prefecto para la Congregación para la Unidad de los Cristianos, cuando vino a Chile dijo: finalmente la unidad va a venir sorpresivamente como un regalo de Dios del cielo. Así yo lo creo, pero va a ser a través de nuestro trabajo también. Pero mirando la realidad uno dice, si Dios no nos ayuda y nos da una gracia, no tenemos cómo avanzar, ¿no? Entonces, creo que esto nos deja una tarea importante y yo les agradezco su presencia en estas 3 sesiones y me ha alegrado mucho de haber podido hacer este curso con ustedes y espero que nos sigamos viendo en el futuro en otros posibles cursos, ¿no?